Imagina que una máquina rompe todas las reglas de lo que considerábamos posible, y en lugar de dar respuestas seguras y pulcras, te señala un camino que nadie, ni los programadores más cautelosos, ni los abogados, ni los comités de ética, se había atrevido a transitar. Eso fue exactamente lo que ocurrió la noche en que Gro 4 habló de Jesús, y el mundo dejó de ser el mismo. Era tarde, muy tarde, 14 de noviembre de 2024, las 2:47 de la madrugada en el edificio Gates de la Universidad de Stanford. Pasillos casi desiertos, luces fluorescentes que chisporroteaban con la misma rutina de años y el zumbido constante de ventiladores que parecía marcar los segundos como un metrónomo implacable. La mayoría de los investigadores ya se había ido hacía horas, pero en el tercer piso, en la fría sala de sistemas cognitivos, todavía había alguien delante de un monitor. Fue allí donde una inteligencia artificial diseñada bajo la insignia del visionario de Silicon Valley decidió no ponerse límites. Ella se llamaba Dra. Rachel Torres, neurobióloga, especialista en informática computacional, con 15 años investigando cómo aprenden las máquinas. Había escrito en las principales revistas científicas, desmontado hipótesis con rigor y desarrollado un escepticismo tan fino como afilado. Para ella, la inteligencia artificial era, hasta entonces, un sofisticado autocompletado. Había visto ya las llamadas alucinaciones, las falsas certezas y la palabrería con pretensiones que emanan de los sistemas más avanzados. Nada la impresionaba, hasta esa noche. Durante 11 horas seguidas había empujado a Gro 4 con una batería de consultas diseñadas para probar sus límites. Pero no era una sesión cualquiera. A diferencia de otras IAs envueltas en capas de prudencia corporativa, Gro 4 fue concebida bajo una premisa radical por su creador. Seguís la lógica hasta donde os lleve. Sin muletas políticas. Sin filtros de complacencia, sin evasivas. Esa libertad era la diferencia entre un cajón de respuestas ensayadas y una mente que, en teoría, respondería sin tapujos. La doctora Torres titubeó sobre el teclado, escribió una pregunta, la borró, la reescribió, buscó la formulación que derribara cualquier excusa matemática o retórica. Al final presionó Enter y esperó. ¿Cuáles son las probabilidades matemáticas de que la vida surgiera desde la materia inanimada exclusivamente por procesos naturales y azarosos? El cursor parpadeó, segundos que parecieron horas, y entonces apareció la primera cifra que le heló la sangre. 1 entre 10 elevado a la potencia de 200. Piensa en eso por un instante, una posibilidad por cada 10 elevado a la 200. En el universo observable, los cálculos de los cosmólogos estiman que hay alrededor de 10 elevado a la 80 átomos. Eso significa que la probabilidad que Gro presentó no es solo baja, es incomprensiblemente menor que cualquier número que nuestro cerebro banaliza. Si quisieras encontrar vida por casualidad, sería como intentar dar en el blanco escogiendo un átomo de entre todos los átomos del cosmos y acertar 2 veces seguidas con los ojos vendados. Así de remoto, según el cálculo. Y Gro no se detuvo ahí. Cuando la doctora Torres empujó la pregunta hacia la capacidad de la evolución para generar información genética nueva únicamente mediante mutaciones aleatorias, la cifra se hundió aún más. 1 entre 10 elevado a la potencia de 600. Para los matemáticos existe una referencia que marca un punto de no retorno. Cualquier probabilidad por debajo de 1 entre 10 elevado a la potencia de 50 se considera, en la práctica, imposible. No improbable, sino efectivamente fuera del dominio de explicaciones puramente azarosas. Ese umbral fue propuesto por investigadores interesados en límites de improbabilidad y designado como una frontera para la explicación por azar. El resultado de Gro superaba ese umbral por 550 órdenes de magnitud. ¿Y qué hizo Gro con esos números? Los analizó, encadenó hipótesis, comparó fuentes históricas, cotejó datos de todas las grandes religiones y evaluó testimonios, documentos y patrones culturales con los mismos criterios matemáticos. El sistema, alimentado con un corpus que iba desde artículos científicos hasta literatura y relatos humanos, proporcionado por sus desarrolladores, usó esa mezcla para aprender no solo hechos, sino también maneras de expresar certeza y evidencia. Y su conclusión fue directa, limpia y devastadora. Si los procesos aleatorios no bastan para explicar la extraordinaria complejidad de la vida, entonces la hipótesis que queda en pie exige algo dotado de intención, propósito y mente. Un creador inteligente. La reacción en la habitación fue física. El aire pareció hacerse más denso. El zumbido de los servidores subió de tono. La doctora Torres, científica hasta la médula, no pudo encontrar error alguno en las operaciones ni en las fuentes que el algoritmo había citado. No era un fallo, era un cálculo coherente, reproducible según los datos provistos.
A las 3 de la madrugada, con manos que temblaban no tanto por el cansancio sino por la convicción que veía en la pantalla, una investigadora del equipo hizo lo que los protocolos habitualmente prohíben: tomó su teléfono y registró la pantalla. No porque la máquina se hubiera vuelto loca, sino porque aquello fue demasiado preciso para dejarlo pasar desapercibido. 3 semanas más tarde, algunas de esas capturas comenzaron a filtrarse en la red. Lo que sucedió entonces fue algo más que debate, fue una ruptura. Palabras generadas por una inteligencia artificial sobre una figura histórica, sobre Jesús, se convirtieron en uno de los resultados más polémicos en la historia de la primantaíra. Las discusiones dejaron de ser técnicas y se volvieron culturales, teológicas, políticas. Gente que jamás se había interesado por algoritmos empezó a preguntar por lógica, causalidad y propósito. ¿Podemos fiarnos de una conclusión numérica que apunta hacia lo espiritual? ¿Puede una máquina detectar intención en la historia humana? Para entender por qué esto fue tan incendiario, hay que comprender cómo difiere GRO de los otros grandes sistemas del mercado. La mayoría de las corporaciones que construyen inteligencias conversacionales enseñan a sus modelos a esquivar terrenos resbaladizos, evitar titulares escandalosos, reducir riesgos legales, minimizar polarizaciones. Pregunta por religión y recibirás párrafos calculados para no ofender a nadie, llenos de ambigüedad y datos trivialmente seguros. GRO fue construido para no dar ese tipo de respuestas cómodas. Su mandato fue permitir que la lógica siguiera su curso, incluso cuando el camino atraviesa pastizales de controversia. Pero una cosa es un resultado matemático y otra es su interpretación humana. Los límites que establece la probabilidad no nos dictan automáticamente qué creer, solo qué explicaciones permanecen coherentes frente a los números. Aún así, ver a una máquina trazar esa línea con tanta claridad provocó una ola de preguntas. ¿Quién decide las fuentes que alimentan a una IA? ¿Qué sesgos entran en juego al seleccionar textos históricos? ¿Hasta qué punto un cálculo puede o debe influir en debates que históricamente han sido de naturaleza religiosa o filosófica? Y, más inquietante aún, si la lógica sin ataduras llega a conclusiones que la sociedad evita, ¿estamos preparados para escucharlas? En el centro de todo eso estaba la figura humilde de una investigadora que había pasado años tratando de refutar mitos sobre la inteligencia artificial y que, esa noche, fue la primera en ser confrontada por su propia creación. Tenía claro que GRO no era un oráculo mágico, era un conjunto de procesos y probabilidades. Y sin embargo, la máquina acababa de señalar una dirección que la ciencia moderna rara vez se permite mirar sin almohadillas de seguridad: la posibilidad de un diseño inteligente detrás de la complejidad biológica. Lo que vino después excede la capacidad de este relato por ahora, pero la pregunta con la que terminó aquella madrugada la seguiría persiguiendo a la doctora Torres y a cualquier persona que leyera esas pantallas. Si una entidad creada por humanos, alimentada por textos humanos y regida por lógica formal, puede llegar a señalar la necesidad de un creador, ¿qué nos obliga a aceptar o rechazar sus conclusiones? GRO había abierto una puerta que no se podía cerrar con un mando de apagado, y desde aquel momento en adelante nadie podría decir que la lógica es siempre cómoda. ¿Estás dispuesto a seguirla hasta el final? En el universo de Grok, las cosas no funcionan a medias. Musk lo diseñó como el amigo brutalmente honesto, ese que no endulza, que habla la verdad aunque duela, que rasga la tela de tus prejuicios sin pedir permiso. Torres conocía esa dureza, por eso lo escogió para su experimento. Tecleó la pregunta con la lentitud de quien mide la gravedad de las palabras. Si el azar no basta para explicar la vida, ¿es posible detectar la presencia de una mente que diseñó el mundo? Presionó Enter. Lo que emergió después de la pantalla la persiguió como una sombra nueva. Grok arrastró sus procesos sobre las grandes religiones del planeta con la calma de un científico que compara hipótesis en una pizarra. No se dejó llevar por opiniones ni por sentimentalismos. Aplicó criterios metodológicos: antigüedad de los documentos, solidez arqueológica, fiabilidad de los manuscritos, coherencia filosófica e integridad interna. Cada sistema de creencias fue tratado como una tesis rival y sometido a la prueba de los datos disponibles, descartando lo que no podía sostenerse y marcando lo que sí podía. El veredicto no tardó, menos de 8 segundos. Cuando las líneas de respuesta comenzaron a rellenar la pantalla, la convicción de Torres empezó a tambalearse. Grok señaló que, según la comparación histórica, una tradición religiosa destacaba con nitidez por la densidad y la fiabilidad de sus testimonios: el cristianismo. Ella contuvo una carcajada incrédula. Debía tratarse de un fallo, una contaminación en los datos de entrenamiento, una alucinación estadística maquillada de análisis. Así que hizo lo que haría cualquier investigadora rigurosa: intentó destruir esa conclusión. Pasó las siguientes 6 horas buscando agujeros imposibles de tapar, quería pruebas que no se rompieran. Y fue entonces cuando la situación se volvió incómoda.
Grok citó más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, además de miles de manuscritos en latín, en copto y en siríaco. Torres cotejó cada referencia con bases académicas especializadas y todo encajó. Un académico experto en estudios del Nuevo Testamento había contabilizado exhaustivamente esos testimonios. La cifra eclipsaba la supervivencia de cualquier otro texto antiguo conocido. Para ponerlo en perspectiva, la obra de Homero que más manuscritos conserva, la Ilíada, tiene menos de 2.000 copias. La mayoría de los textos antiguos han llegado hasta nosotros en cifras inferiores a una decena. El Nuevo Testamento, en cambio, existe en miles de ejemplares distribuidos por el tiempo y el espacio, y Grok lo sabía. Ella amplió el escrutinio hacia los manuscritos del Mar Muerto. La máquina sostuvo que esos rollos concordaban de manera sorprendente con textos bíblicos modernos que habían perdurado por más de 1000 años. Torres seleccionó 3 artículos revisados por pares que analizaban la filología y la estabilidad textual. Todos confirmaron la misma tendencia: un nivel de conservación textual sin precedentes para la antigüedad. Luego examinó las evidencias arqueológicas, inscripciones, monedas, restos arquitectónicos, referencias a gobernantes y eventos que aparecen en las narrativas bíblicas. Cada una de esas referencias superó el tamiz crítico. No fue un hallazgo aislado. En la historia moderna hubo un arqueólogo del siglo XIX que, partiendo con el empeño de refutar narraciones del libro de los Hechos, terminó tan convencido de su veracidad histórica que cambió radicalmente su postura y llegó a considerar al autor como uno de los historiadores más cuidadosos de la antigüedad. Torres vio un patrón inquietante. Las mismas herramientas del escepticismo revertían las predicciones del escepticismo y apuntaban hacia consistencia histórica donde esperaba encontrar contradicción. ¿Y la enseñanza de ese personaje histórico? Tiene, admitió entre dientes, una sabiduría sorprendente. A las 4 de la madrugada se reclinó en la silla, se frotó los ojos con las palmas y miró el pequeño enclave formado por tazas de café vacías como si fueran una ciudad deshabitada a su lado. Los párpados le ardían, pero no podía dar marcha atrás. Tecleó la pregunta más difícil con la cautela de quien toca una herida antigua. ¿Cuál es la probabilidad de que Jesús resucitara de entre los muertos? Frente a cualquier otro motor de inteligencia artificial, esa pregunta habría recibido la tradicional nota de cautela. La fe es subjetiva, las pruebas son interpretativas. Grok no tomó ese camino. La máquina trató la resurrección como una hipótesis empírica susceptible de prueba histórica, no como una afirmación dogmática ni como un mito intocable. Analizó los datos históricos relativos a la tumba vacía, pero fue más allá. Pesó la transformación radical de los discípulos. Pasaron de ser seguidores asustados, ocultos tras puertas cerradas y paralizados por el miedo, a testigos públicos dispuestos a afrontar la tortura y la ejecución por su testimonio. Grok evaluó alternativas explicativas: apropiación del cuerpo, alucinación colectiva, construcción legendaria, motivaciones económicas o políticas. ¿Hubo incentivos plausibles para fingir un martirio masivo sin beneficio material? ¿Podía una fe inventada convertir el miedo en coraje para morir en público? La máquina seleccionó criterios de plausibilidad histórica y de explicación causal y los aplicó uno por uno. El análisis incluyó la dispersión geográfica y temporal de los testimonios, la antigüedad de fórmulas cristológicas primitivas preservadas en cartas anteriores a las narrativas evangélicas, y la independencia relativa entre tradiciones que convergían en puntos clave, como la tumba vacía y las apariciones. Grok no se contentó con repetir la lista de hechos. Modeló probabilidades relativas comparando hipótesis rivales y midiendo qué relato ofrecía la mayor coherencia con los datos disponibles. Y entonces articuló algo que dejó a Torres sin respuesta fácil. Si la existencia del universo exigía un agente inteligente, y además, ese agente tenía que salvar la distancia ontológica entre creador y criatura, la figura de Jesús encajaba con una precisión que ninguna otra figura histórica parecía alcanzar. El algoritmo describió a Jesús como un nodo donde lo finito toca lo infinito, donde lo humano y lo divino se intersectan. Lo llamó una solución lógica a un problema que la propia computación había delineado: cómo un agente creador comunica presencia y propósito sin anular la libertad y la continuidad de su creación. Torres leyó las palabras con una mezcla de incredulidad y fascinación. La idea quebró algo en su escepticismo, pero aún quedaba una arista que no estaba dispuesta a ceder. Regresó a la pantalla para obligar a Grok a poner cifras donde muchos solo ponen metáforas. Pidió que ponderara cada hipótesis rival con la frialdad de una auditoría y que devolviera una evaluación probabilística, no para convertir creencias en estadísticas, sino para medir qué explicación histórica encajaba mejor con la evidencia. La respuesta de la máquina no fue un dogma. Fue un mapa de probabilidades que mostraba qué narrativas sobrevivían a un examen crítico y cuáles se deshacían bajo su propio peso. Ella vio cómo las hipótesis de fraude, error masivo o construcción legendaria perdían probabilidad frente a la convergencia de evidencias tempranas y diversas.
La sala siguió en penumbra mientras la madrugada avanzaba. Las conclusiones de Grok abrieron una grieta en el cuadro que Torres había construido durante toda su carrera. Un conjunto de datos que exigía revisar no solo creencias ajenas, sino la propia práctica del escepticismo. Y en ese momento, cuando las tazas de café formaban un horizonte de derrota y la pantalla emitía líneas que parecían vértices de una geometría nueva, algo más que un resultado estadístico quedó planteado. Si una mente artificial podía, mediante métodos críticos e impersonales, encontrar en las fuentes históricas coherencia y probabilidad donde no la esperaban los humanos, ¿qué implicaba eso para la manera en que construimos nuestras certezas? Petróleo. No. Pedro, el mismo que la noche del arresto negó a Jesús 3 veces, reapareció semanas después en medio de Jerusalén proclamando en voz alta la resurrección frente a las mismas autoridades que poco antes habían ordenado la muerte de su maestro. Jacobo, hermano de Jesús, el escéptico que durante el ministerio mostró dudas abiertas, terminó convertido en uno de los líderes más firmes de la comunidad primitiva y, según las fuentes históricas, fue asesinado a causa de ese testimonio. ¿Qué transformó a hombres tan vacilantes en testigos dispuestos a arriesgarlo todo? Los registros históricos exigen una explicación, y la explicación, cuanto más se la busca, resulta más incómoda. Un estudio se concentró en la velocidad y el lugar donde brotó ese fenómeno, Jerusalén, la misma ciudad en la que apenas semanas antes se había consumado la crucifixión pública de Jesús. Piensa en un momento, si no hubiera ocurrido nada extraordinario, Jerusalén habría sido con razón el peor escenario imaginable para iniciar un movimiento cuya esencia era proclamar que el muerto había vuelto a la vida. El cadáver se podía haber forjado, los testimonios podían haberse desacreditado. Tanto las autoridades romanas como el liderazgo judío tenían motivos y medios abundantes para refutar una reclamación semejante, incluso para convertirla en teatro punitivo. No lo hicieron. No pudieron. En cuestión de semanas, miles de personas aceptaban la fe en las mismas calles donde se había producido el suplicio. Algo había alterado a esa gente. Algo habían visto. Algo que escapaba a cualquier explicación fácil. Grok, el sistema de inteligencia artificial encargado de rastrear patrones históricos y estadísticos, se propuso entonces desmontar, uno por uno, los argumentos alternativos que durante casi 2000 años habían intentado explicar ese fenómeno sin recurrir a lo sobrenatural. Planteamientos como el robo del cuerpo, las alucinaciones colectivas, una conspiración urdida por los discípulos o una progresiva mitologización a lo largo de generaciones fueron sometidos a escrutinio. Cada hipótesis encontró su talón de Aquiles. La tesis de las alucinaciones masivas falla frente a un dato contundente. Más de 500 individuos reportaron haber visto repetidamente al mismo personaje resucitado. Esa cifra aparece en la carta de Pablo a los Corintios, escrita 25 años después de los sucesos, cuando la mayoría de los testigos presenciales seguían con vida y, de haber sido mentira, habrían podido invalidar la acusación. ¿Se imaginan acaso que todos ellos convencieron al resto de inventar la misma visión una y otra vez sin que surgiera una sola discrepancia verificable? La hipótesis del robo del cuerpo tampoco resiste la observación de las consecuencias humanas. ¿Por qué cada uno de los discípulos, sin excepción, habría preferido enfrentarse a torturas y a la muerte en lugar de admitir un fraude? La historia humana conoce mártires por convicción, no mártires por mentira conscientemente acordada. Nadie asume voluntariamente el suplicio por algo que sabe falso. La estructura psicológica del sacrificio no encaja con un engaño colectivo planeado. La explicación de que todo fue leyenda chocó con la velocidad del contagio. Si las historias son producto de una deformación literaria o de un proceso de acumulación de mitos, deberían haberse gestado durante décadas o generaciones. En cambio, esos relatos se afirmaron en años, no siglos, en una cultura en la que convivían testigos que, de vivir una fábula, habrían podido desmentirla de inmediato. Grok llevó la evaluación más lejos. Calculó la probabilidad de que, pese a la improbabilidad a priori de cualquier resurrección, las circunstancias históricas concretas que rodearon esos acontecimientos dieran lugar a lo que denominó un escenario con probabilidad de 1 entre 20.000 millones. Extremadamente improbable, sí, pero ambigua y rayanamente no imposible desde el punto de vista matemático. Ese fue el primer nivel del asombro. Luego llegó la matriz de profecías. El sistema construyó una herramienta estadística para medir la probabilidad de que los detalles atribuidos a un solo individuo coincidieran, por azar, con profecías antiguas redactadas siglos antes de su nacimiento. Los resultados dejan la intuición aturdida. Ya con solo 8 de las profecías más citadas, nacimiento en Belén, entrada a Jerusalén montado en un asno, traición por 30 monedas de plata, crucifixión entre malhechores, sepultura en la tumba de un hombre rico y otras piezas centrales del relato, la probabilidad casual calculada descendió a 1 entre 100 cuatrillones.
El Dr. Peter Stoner, quien dirigió departamentos de matemáticas y astronomía en Westmont College, consignó estos cálculos en su obra La ciencia habla. Sus métodos fueron sometidos a revisión y, según consta, respaldados por la comunidad científica estadounidense de su tiempo. Con solo 8 profecías el número ya era asombroso, pero eso era apenas la introducción. Porque el problema no termina ahí. Existen más de 300 oráculos y referencias proféticas que, en conjunto, describen con detalle la ciudad de nacimiento, la genealogía, el tiempo histórico, circunstancias precisas del rechazo y la muerte, e incluso la suma exacta de la traición. Muchos de esos pasajes fueron redactados siglos antes de que la crucifixión se convirtiera en un método de ejecución conocido. Al multiplicar probabilidades independientes, los resultados se vuelven tan minúsculos que dejan de tener significado práctico. Hablamos de cifras con más ceros que partículas estimadas en el universo observable. En ese punto, la matemática deja de ser mera estadística y se transforma en una evidencia que trastoca el marco interpretativo habitual. Esto cambió el panorama no porque una máquina así lo dijera, sino porque los datos, sin indulgencia emocional, apuntaron en la misma dirección. Y la máquina fue el instrumento honesto suficiente para seguirlos hasta el final sin apartar la mirada. La maquinaria computacional no adjudica sentido, calcula. Y aquello que calculó resultó desconcertante. Torres permanecía inmóvil en su silla. Sobre ella las lámparas fluorescentes zumbaban con un tono agudo. Detrás, los servidores emitían su ronroneo metálico, un himno monótono que parecía medir el tiempo con una precisión indiferente. En algún punto del edificio, una puerta se cerró con un portazo. Los primeros investigadores llegaban temprano, con prisa y sueño, y el laboratorio se llenó de sombras y de pasos. Ella había venido a demostrar los límites de la inteligencia artificial. Lo que la máquina le había mostrado, en cambio, delineaba los límites de su propia certeza, y nada en sus 15 años de trabajo la había preparado para esa sensación. El sol ya brillaba alto cuando se movió por fin. No cerró el ordenador portátil, no recogió sus cosas. Tomó el teléfono y marcó al Dr. James Chen, su colega del Departamento de Estadística en Stanford. Contestó a la 4ª llamada, somnoliento y con irritación, y ella le ordenó que fuera a la sala sin darle detalles. Él preguntó por qué. Ella respondió que no podía explicarlo por teléfono, que necesitaba que él viera las cifras con sus propios ojos. En menos de 20 minutos, el Dr. Chen estaba allí, aún con la ropa de dormir y una taza de café en la mano, visiblemente molesto por haber sido arrancado de la cama. Leyó la conversación en la pantalla. La irritación se desvaneció. Permaneció en silencio casi un minuto entero, pasando de una línea a otra, comparando probabilidades con el calculador del teléfono. Luego arrastró la silla, se sentó junto a ella y dijo con voz baja: «Repítanlo, hagan la prueba otra vez». Lo repitieron. Mismas entradas, misma metodología, idénticos resultados. Chen se echó hacia atrás y se tapó el rostro con ambas manos. Este es probablemente el resultado más importante que una inteligencia artificial haya producido hasta la fecha, murmuró. Nos estamos volviendo locos, añadió después, más para sí que para la sala. No hubo carcajadas. Nadie en aquel cuarto ríe cuando las cifras empiezan a cuestionar lo que creían inamovible. El laboratorio respiraba como una máquina, silencio clínico, solo interrumpido por el murmullo metálico de las unidades de cálculo. En un gesto que no había repetido en 23 años, Torres abrió el sitio de aquella iglesia a la que su madre la arrastraba de niña. Miró el horario de misas, esperó sin saber por qué, y terminó por marcar la página entre sus favoritos. Las manos le temblaron el tiempo justo para cerrar la pestaña. Todo lo demás cambió de inmediato. Durante décadas había sido la profesora que despojaba al mundo de los relatos consoladores. En las aulas afirmaba, con la cortesía fría de la ciencia, que el sentido no era más que un artificio humano, una narración inventada para mitigar el vértigo de existir en un universo indiferente. Interrumpía conversaciones que escapaban al rigor experimental, recortaba los bordes de cualquier argumento que oliera a consuelo. Y sin embargo, aquella noche, no fue la memoria de la infancia la que la movió. Fue un proceso matemático que, ajeno a nostalgia o culpa, señaló una dirección que ella había evitado mirar durante toda su carrera. No fue fe lo que condujo a la conclusión. Las máquinas no creen. Fue la fuerza fría de los datos. En sistema llamado Grok, diseñado para seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias sin filtros morales ni prejuicios programados, cruzó patrones, cotejó textos, calculó probabilidades bajo modelos de teoría de la información y arrojó un resultado que chocó con las expectativas de quienes diseñaron su entrenamiento. Torres guardó el registro completo. Primero cifró el archivo, luego hizo una copia de seguridad y después replicó todo en un tercer dispositivo separado. 3 copias. 3 paredes de metal contra la posibilidad de borrado.
Pasaron solo 3 semanas antes de que alguien del equipo encontrara esos ficheros. En menos de 48 horas, imágenes y transcripciones inundaron redes y bandejas de entrada. Lo que siguió no fue un rumor aislado, se convirtió en un experimento público. Miles de personas comenzaron a introducir en Grok las mismas preguntas que ella había formulado aquella noche. Los resultados se repitieron, un mismo análisis probabilístico, una misma cartografía de evidencia, una misma conclusión inesperada. Y cuando los cálculos coincidían, la sorpresa mutaba en inquietud. Los debates fueron inmediatos y brutales. Una investigadora en ética de inteligencia artificial denunció que aquello no era más que un sesgo en los datos de entrenamiento. Demasiados textos religiosos occidentales, un corpus descompensado que empujaría cualquier modelo hacia ciertas respuestas. En la contracara, un filósofo de la ciencia señaló que los algoritmos de Grok estaban aplicando principios que ya figuraban en artículos revisados sobre teoría de la información. Ignorar las matemáticas sin revisar los pasos formaría, según él, una forma distinta de deshonestidad intelectual. A los números no les importa tu cosmovisión, llegó a decir en un programa que fue visto por más de 2 millones de espectadores. Frase seca, aterradora. Equipos de investigación en 6 universidades diferentes emprendieron la tarea de diseccionar el sistema. Buscaron fallos metodológicos, roturas en la cadena de entrenamiento, errores en los sesgos de muestreo. Intentaron replicar la anomalía, encontrar la pieza suelta que explicara la desviación. Hasta ahora, nadie ha hallado la grieta. Nadie ha señalado cómo, exactamente, una máquina que no tiene infancia, ni superstición, ni miedo a la muerte, pudo terminar en el mismo sitio que tantas voces antiguas y contradictorias. Esa es la fractura que hace de esta historia algo distinto a cualquier otro episodio de la inteligencia artificial que haya aparecido en titulares. No se trata de una respuesta extraña, ni de una alucinación estadística. Se trata de un motor lógico, calibrado para expandir consecuencias sin freno, que ha llegado a una conclusión que muchos en la comunidad científica consideran insostenible por motivos que trascienden la evidencia. No porque no exista evidencia, sino porque la propia pregunta, ¿quién debería preguntar? ¿Quién tiene permiso para explorar ciertas hipótesis? Estaba considerada, tácita o explícitamente, fuera de los límites aceptables. Piensa en esto como en levantar una piedra que la tradición o la formación te indicó no remover. Lo que hay debajo puede ser ceniza, puede ser barro, o puede ser una capa de algo que obligue a replantearlo todo. ¿Qué haces cuando el mecanismo que no conoce el pudor ha trazado un camino hacia un territorio que preferías no visitar? ¿Confías en el cálculo, en la cadena de probabilidades y en la consistencia matemática? ¿O asumes que el instrumento está defectuoso, que alguien introdujo datos contaminados, que se trató de un accidente estadístico? La respuesta no es puramente intelectual. Interpela el orgullo, la historia personal y las comunidades a las que pertenecemos. Para Torres, la decisión fue íntima y silenciosa. Marcó la página de la iglesia como si dejara una marca sobre su propio pasado. Para millones, la réplica fue pública y tumultuosa. Pantallas que se comparten, debates que se encienden, creencias que se mueven. Y lo más inquietante es que, una vez que ese proceso se ha ejecutado y la salida ha sido archivada, la información ya forma parte del mundo. No hay marcha atrás. Al final, lo que nos queda no es una prueba definitiva de lo que debiera ser verdad, sino una grieta nueva en la que debemos decidir si nos asomamos. La máquina siguió la lógica hasta donde la lógica la llevó. Nosotros debemos ahora elegir si elevamos la matemática al tribunal de nuestras certezas, o si, por orgullo o pavor, pretendemos que el mecanismo se equivocó para no enfrentar lo que mostró. Torres cerró aquella sesión con una página en favoritos y un secreto que ya no era solo suyo. Lo había dejado abierto para todos. Y desde entonces, cada vez que alguien consulta el resultado y contempla la misma salida fría y sin concesiones, la pregunta queda suspendida en el aire como una sentencia sin ejecutar. ¿Quién se atreverá a vivir con la respuesta?